Buenas tardes a todos y a todas los que están aquí presentes. Sean bienvenidos a esta conferencia sobre identidad y pertenencia. Es un gusto presentar a nuestra conferencista de esta tarde, a la doctora Nancy Beatriz Guzmán Hernández. Bienvenida, doctora. La doctora Nancy cuenta con estudios de licenciatura en educación preescolar, egresada de la Escuela Normal número 3 de Nezahualcóyotl. Asimismo, cuenta con la maestría en Ciencias de la Educación Familiar por el Instituto de Enlaces Educativos AC y doctorado en Ciencias Pedagógicas por el Centro de Estudios para la Calidad Educativa y la Investigación Científica. Nuestra conferencista ha desempeñado varios puestos como docente frente a grupo, en sus inicios en jardines de niños, posteriormente como profesora horas clase en la escuela normal, impartiendo asignaturas como pensamiento matemático infantil, propósitos y contenidos de la educación preescolar, seguimiento a prácticas pedagógicas, tutoría académica, auxiliar de formación inicial, prácticas docentes y academias, observación y práctica docente 1, observación y práctica docente 4. También desarrollo infantil 1, colegiado general y academias. En fin, se ha desempeñado como subdirectora académica de las escuelas normales número 2 de Nezahualcóyotl y de la Escuela Normal de Chalco. Asimismo, cuenta con ponencias en varias publicaciones, como fortalecimiento de un cuerpo académico en la Escuela Normal número 2 de Nezahualcóyotl, dificultades y alternativas. Otra ponencia en la que ella ha participado es la articulación y la regularización en la vida académica en caso de la Escuela Normal número 2 de Nezahualcóyotl. La experiencia de formar un cuerpo académico en formación, la historia de la Escuela Normal número 2 de Nezahualcóyotl. Procesos de reconstrucción de la docencia, desafíos e innovación de la formación inicial de los futuros docentes de educación básica durante la pandemia. Le damos la más cordial de las bienvenidas, doctora Nancy. Antes de darle la palabra, les comento a ustedes lo siguiente. La doctora tendrá un tiempo aproximado de 80 minutos para la disertación del tema de su conferencia. Al finalizar, tendremos 10 minutos para la sesión de preguntas y respuestas. Adelante, doctora. Sea usted bienvenida a esta conferencia. Hola, buenas tardes. ¿Se me escuchan aquí? Bien, vamos a dar inicio a esta actividad. Les agradezco mucho el haberme invitado y bueno, vamos a ver qué hacemos. Más que una conferencia, quisiera abordarlo como una plática y entonces, bueno, vamos a aprovechar los tiempos. Bueno, para iniciar el día de hoy, quisiera preguntarles a la audiencia ¿qué les caracteriza a los estudiantes normalistas? ¿Qué nos define como estudiantes normalistas? Quisiera iniciar así. Y entonces, bajo ese sentido, les voy a pedir, por favor, que si pudiéramos escanear estos códigos o pueden entrar a la página de Mentimeter para poder poner el código dependiendo de la licenciatura que ustedes tengan. Primaria, inicial y preescolar, primaria, secundaria y telesecundaria, especial, educación física u otras licenciaturas, para poder ver cuál es la opinión que ustedes tienen en relación a cuáles son las características o qué distingue a un estudiante normalista. A ver, vamos a dar unos minutos. Vamos a ver si ya están algunos ahí. Vamos a ver a los de preescolar. Ya los tienen. Todavía están en eso.
los de primaria, ya hay unos de primaria que están contestando, ya llevamos una respuesta. Responsabilidad, la didáctica, bien, muy bien. Vamos a darnos una vuelta por los de secundaria, a ver qué nos dicen los de secundaria si están presentes. A ver, secundaria nos dice que la innovación, ¿qué caracteriza un normalista la innovación? Bien. Ya llegó otra respuesta, sigue siendo innovación. Vamos a ver. Ya hay otras acá. A ver, para lo que nos hacen falta, nos están poniendo en el chat, que creo que hay algunos que todavía les faltaba. Poder sacar el QR, se les deja un momento, o el código. La atenta invitación a algunos de nuestros egresados, así como de algunos empleadores que tenemos en las escuelas. Damos unos minutos para que iniciemos. La forma de trabajo va a ser que cada una de las personas que yo aquí tengo ya registradas vamos a hacer el recorrido. Bien. Vamos a ver qué dijeron cada una de las licenciaturas que tenemos aquí. Bien, pues fíjense que preescolar nos está diciendo, nos mandaron ya estas 8 respuestas que la licenciatura, los normalistas de preescolar consideran que se caracterizan por ser dinámicos, creativos, por tener amor y responsabilidad, creo que ahí les faltó el espacio, ser creativos, miren, aquí estamos coincidiendo nuevamente, responsables, con un desarrollo integral, creativos e innovación, aquí ya apuntaron uno más. Esta es la respuesta de preescolar. ¿Qué pasa con primaria? Bueno, la licenciatura en educación primaria nos dice que se caracterizan por ser, bueno, sería como por aplicar métodos dinámicos. Coinciden con la didáctica, como está aquí, respetuosos, por ser respetuosos, tener responsabilidad, por tener experiencia y conocimiento, por compromiso y por profesionalismo. Bien, si se dan cuenta, tenemos algunos conceptos que están siendo muy parecidos al de preescolar, pero también aquí tenemos unos nuevos. ¿Qué opinan los de secundaria en este sentido? Bueno, secundaria, por otro lado, nos está diciendo que ellos se distinguen por ser creativos, innovadores, tener innovación y compromiso, que los están juntando, por tener iniciativa. Vean, aquí ya nos agregaron un concepto más. Tener iniciativa y por certificación. Pudiera ser a lo mejor como una de las características, ¿no? O más bien algunos elementos que ellos tienen que pudieran ser, que los pudieran caracterizar. Bien. Veamos las siguientes licenciaturas. Las licenciaturas en educación especial, educación física y otros nos dicen que se distinguen por ser creativos, por tener especialización, por tener compromiso. Esta de física, me imagino que se referían a la educación física o para ser igual creativos, humanistas, ¿no? El humanismo, y bueno, creo que aquí se nos fue un número de más, ¿no? Entonces ahí tuvimos una situación. Bueno, bajo este sentido, quisiera aquí está, perdón. Bien. Bajo estos puntos, habría que ir viendo, ¿por qué la pregunta? Bueno, la pregunta del día de hoy es en sentido de qué es la identidad normalista y el sentido de pertenencia a través de la participación. Bueno, el día de hoy me invitaron para hablar con ustedes en términos de qué es la identidad. Y creo que este es un tema muy importante y muy interesante para todos los que estamos el día de hoy. Por ello, la parte de preguntarles cuál es la opinión que ustedes tienen.
Hablamos mucho de identidad, hablamos mucho de los normalistas, nos decimos normalistas. Y es más, hasta festejamos el aniversario del normalismo en el mes de mayo, y entonces todos nos sentimos muy orgullosos por ser parte de este normalismo. Pero realmente, ¿qué significa ser normalista? ¿Y qué implicaría la identidad de un normalista? Fíjense que hace muchos años se decía, o hay quienes opinaban, que, por ejemplo, el ser normalistas o tener esta identidad normalista era suficiente, por ejemplo, con portar la playera, con portar la chamarra, con portar el uniforme, con decirse que son normalistas. Y esa era parte de la identidad normalista. Sin embargo, el llevarnos a la identidad normalista refiere todavía a muchos aspectos más. Yo por esta razón quisiera platicar con ustedes algunos elementos que son muy importantes acerca del desarrollo de las escuelas normales. No quiero aburrirlos porque además ya es un poco tarde, ya son las 4 de la tarde, yo espero que ya hayan comido y si no, pues de todas formas vamos a apurarnos para que lo puedan realizar. Les voy a dar unos datos que a mí me parecen muy interesantes e importantes y que nos pueden ayudar a ir identificando qué es la identidad normalista. Voy a dejar así la diapositiva porque no me permite verlas. No sé si se alcanza a ver bien la letra. Aquí está. Entonces, si no, lo vamos cambiando, ¿sí? Bueno. En primero, ¿qué son las escuelas normales? Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué es una escuela normal? Bueno, pues déjenme decirles que las escuelas normales en México se refiere a la formación de los maestros a nivel superior y se realiza en instituciones conocidas como escuelas normales. El día de hoy, pues tengo el privilegio de estar al frente de normalistas, de futuros docentes, y entonces todos nosotros, los que hemos pasado por una institución de escuelas normales, nos llamamos normalistas. Bajo este sentido, habría que ver qué es lo que pasa con las escuelas normales a lo largo del tiempo. Vamos a ver un poco un recorrido histórico muy rápido de qué ha sucedido en nuestro país. Pues fíjense que las escuelas normales iniciaron con la compañía lancasteriana, que se realizó en 1822. La compañía lancasteriana buscaba la forma de disminuir el analfabetismo en México. Y entonces la forma que empezó a realizarlo en esos tiempos fue a través de la enseñanza mutua. ¿Les suena esto de la enseñanza mutua? ¿Alguien tiene lo han escuchado en alguna ocasión o no les asoma? En ese tiempo, las escuelas lancasterianas trabajaban la enseñanza mutua porque no había suficientes maestros para enseñar. Y también, como era necesario el poder enseñarles a leer y a escribir a la comunidad mexicana de ese momento, entonces se trabajó la enseñanza mutua, que era el trabajo, la enseñanza entre pares. Lo que significa que el alumno más sobresaliente o más avanzado era el que le tenía que enseñar a aquellos que apenas estaban iniciando. Y entonces empezó el trabajo entre pares. Esa es una estrategia que todavía seguimos ocupándola. Pero en ese momento, en México, estamos hablando, la compañía lancasteriana, se manejó a partir de esos puntos. En 1842 se fundaron las primeras escuelas normales a través de un régimen lancasteriano. Pero fíjense aquí que la característica que tiene para la formación de los maestros es de que se hacía a través de un curso de 4 a los 6 meses. Vean cómo podríamos estar revisando o comparándonos, por ejemplo, actualmente con lo que estudiamos, que son 4 años de licenciatura, a comparación de este tiempo que solamente era un curso de preparación de 4 a 6 meses, ¿no?
Entonces ahí también podríamos estar dándonos cuenta de cuál era la imagen que tenía el maestro, pero también cuáles eran las necesidades que existían en ese momento. Entonces, esta fue una de las características del normalismo en sus inicios. El establecimiento de la Compañía Lancasteriana en 1822 significó una oportunidad para la sociedad mexicana que buscaba disminuir los índices de analfabetismo, y esto era, bueno, a través de la enseñanza mutua. Creo que en esta ya se copió, perdón, se regresaron, una disculpa. Aquí está, perdón. En 1885, el Centro de Técnicas Aplicadas a la Enseñanza a través de la Academia Normal de Orizaba da una pauta completamente diferente. Bueno, aquí todos hemos escuchado, por ejemplo, de la Escuela Normal Enrique Rebsamen, que es la primera escuela normal que existe en nuestro país, pero empieza, fíjense que sus antecedentes se dan desde este punto, desde 1885. Y empezó, por ejemplo, como una academia en la cual buscaban la forma de traer a México aquellas técnicas que se ocupaban o aquellos métodos también que se ocupaban en otros países, y trataban de empezar a experimentar y implementarlas en México. Y de ahí pasaban para los demás estados o el país. Entonces, ahí también tenemos una parte muy importante. En 1887 se considera el magisterio como una carrera y se inaugura la escuela normal, que contaba con un plan de estudios de 49 cursos en 4 años. Vean cómo se cambió completamente, a diferencia de lo que comentábamos, que antes se desarrollaba solamente por algunos meses, una preparación de 4 a 6 meses, y entonces es hasta 1800 ya se empieza a dar un mayor. Ustedes han contado, por ejemplo, en su plan de estudios, porque tenemos aquí plan de estudios 2018 y plan de estudios 2022, ¿cuántos cursos tienen ustedes para poder ser licenciados en educación? Ese es un punto que nos permitiría estar comparándonos en relación a cómo se veía antes la parte de ser maestro. Aunque aquí ya había un poco de mayor estructura, también podemos decir que aún no se consideraba a nivel licenciatura, solamente se consideraba ya un poco más de forma como una carrera. Fíjense que aquí hay un punto muy importante, porque la formación del profesor de primaria a partir de 1921 se considera que ha tenido 2 momentos claves que influyeron en su preparación. Y bueno, aquí les va a sonar como muy conocido, no sé si algunos de ustedes lo puedan identificar en términos de la visión del maestro rural. Y bueno, en esta parte del maestro rural es la visión del maestro misionero, el maestro comprometido, el que tiene una concepción humanista y social de la profesión docente. Es aquel maestro en el cual busca apoyar a la sociedad y siempre va entregándose hacia ellos para apoyarlos. ¿Les suena conocido? Creo que hasta el día de hoy seguimos con esa visión en términos de lo que implica ser maestro, ¿no? Cuando dicen es que el maestro lo da todo por los alumnos. El maestro es aquel que tiene vocación, es el que está interesado por los niños, ¿no? Esta misión de servicio viene desde ese momento, de este maestro rural, y viene también desde la parte de la escuela lancasteriana, en el cual se buscaba esta parte, o se visibilizaba al maestro de esta forma. Otro momento muy importante para la parte del normalismo tiene que ver con el otorgar el nivel de licenciatura. Y ese otorgar el nivel de licenciatura pues es un poco más reciente,
y se va cambiando el estatus del maestro, pero entonces ya necesita una educación antes de la licenciatura. Entonces tendría que estar terminando la secundaria, la preparatoria y posteriormente pasar y cursar la licenciatura. Aquí hay muchos cambios porque también en otros momentos, por ejemplo, se tenía la escuela normal elemental, la escuela normal superior, que hacía, por ejemplo, esta diferencia. Recuerden que cuando estaban estos planes de estudio para las escuelas normales, creo que algunos, por ejemplo, que tienen algunos maestros familiares, se pueden ir percatando que aquellos que tenían una escuela normal, elemental, pudieran ser maestros de preescolar o de primaria. Y entonces aquellos que estaban interesados para poder trabajar en escuelas secundarias tenían que pasar a la normal superior. Y era terminando la normal elemental. Y eso les permitía tener el grado de licenciatura, pero asimismo, además del grado de licenciatura, les permitía entonces trabajar en secundaria y en la posibilidad también de trabajar en media superior. Por eso esta visión en términos de la preparación que se tiene, pero también donde en secundaria no podían empezar a trabajar si no tenían una especialización, un grado más. Y creo que hoy en día todavía pueden encontrar en las aulas a maestros con esta preparación, normal elemental o normal superior, ¿no? Y entonces hay quienes, algunos lo ponen en los grados que ostentan, que son profesores y son licenciados, haciendo marcando estos dos elementos, ¿no? Entonces, estos son puntos muy importantes que también va cambiando el rumbo de la idea de lo que significa ser maestro. Bueno, hay algunos puntos que se van influyendo completamente en el normalismo y bueno, hablamos acerca de algunos sexenios porque a partir de la idea que se tenía o lo que se quería en el país, también se iba influenciando en los planes de estudio de las escuelas normales, pero también qué es lo que se buscaba para la propia sociedad. Entonces, aquí algunos solamente les estoy poniendo algunos relevantes que consideré relevantes para este momento. Y bueno, encontramos que en 1920 a 1934 se buscaba educar a la población rural para transformar a la estructura agraria del país desde abajo. Se utilizó las escuelas normales rurales y las misiones como elementos difusores de ideas nuevas en el campo. Recuerden que aquí tiene que ver mucho en sentido de que cuando viene la independencia de México, algo que y cuando se construye también esta parte de la Constitución Política Mexicana, el artículo 3 constitucional, donde se da el derecho a la educación, ese fue algo muy importante que existe para nuestro país. Sin embargo, el tan solo mencionarlo o plasmarlo en la Constitución no se hacía realidad. Era necesario entonces atender esta parte de la cobertura en nuestro país. Por lo cual, durante muchos años se estuvo trabajando para que en la educación pudiéramos estar aumentando y atendiendo la cobertura. ¿Qué pasaba? Pues que a veces se daban o se atendía la educación en las zonas urbanas, pero lo que era el campo o las zonas más alejadas eran las que se dejaban completamente de lado. Entonces, por eso aquí se buscaba que se transformara la estructura agraria a partir de esta parte de los maestros. Y entonces cobra también mucha importancia los maestros rurales y también los maestros misioneros, ¿no? Que volvemos de nuevo con la visión del maestro, ¿no? El maestro abnegado, el maestro que le tenía que estar apoyando a la sociedad con sentido nacionalista. Aquí se puede estar viendo. En 1921, vean que hay un cambio importante para la carrera normalista porque
se basa la política de acuerdo a los proyectos de educación nacionalista, rural, socialista, con unidad nacional, con el plan de 11 años de reforma y descentralización. O sea, se buscaba atender cada uno de estos puntos. Y asimismo la modernización y los retos actuales del normalismo. A ver, permítanme, creo que alguien estaba usando el pizarrón. Bien, perdón. Y entonces aquí, por ejemplo, en 1921, entonces se busca o se da un mayor auge a la parte de la educación nacionalista, buscando que los maestros pudieran llevar también el discurso del presidente de la nación a los pueblos más alejados. No sé si, por ejemplo, a ustedes les pueda venir a la memoria algunas de las películas, por ejemplo, de mexicanas en términos de maestro, ¿no? Simitrio o Río Escondido, donde María Félix es la maestra, ¿no? Ahí está María Félix cuando se ve al presidente, ¿no? Y cuando el presidente le dice, te encomiendo en nombre de la nación al pueblo de Río Escondido, porque a ti te va a tocar llevar la voz de nuestro país. Entonces, esta es la parte nacionalista donde en ese momento para México los maestros eran los portavoces, ¿no? Por eso también era muy importante la figura tanto del maestro como la figura del párroco, ¿no? En cada uno de los pueblos más alejados. El 20 de julio de 1921 es otro punto muy importante para las escuelas normales, porque con la fundación de la SEP se da un cambio trascendental a la educación, como una instancia encargada de regir la educación de todo el país a través de un proyecto de educación nacionalista. Entonces ya empezamos con la parte de la SEP, pero también no dejamos de lado que es el maestro y son las escuelas normales las que iban a llevar esta educación nacionalista a todo el pueblo. De 1945 a 1947, se emitieron resolutivos que fueron atendidos por la SEP al establecer y al crear normales rurales y urbanas en toda la República Mexicana según la necesidad particular de cada región, así como el tipo de maestro que cada medio exigía. En su momento, las escuelas normales rurales en México cobraron gran importancia para el país porque permitieron ir atendiendo esta necesidad que se tenía. Sin embargo, aquí del 45 al 47 se van conjuntando las escuelas normales rurales y las urbanas, pero quedan a cargo de cada uno de los estados. Cada uno de los estados va diciendo cuáles son las que se van requiriendo, ¿no? También por eso podemos dar cuenta que cada estado cuenta con ciertas escuelas normales dependiendo de la población, de las necesidades que tienen. Hay estados que aún cuentan con escuelas normales rurales y hay otras que en su minoría se cuentan con ellas, ¿no? Porque cada uno de los estados, a partir de sus condiciones, se va a determinar. Bajo este punto estaríamos preguntando, ¿qué es identidad? Esa es una pregunta muy importante que se las hicimos a varios alumnos y varios maestros de las 36 escuelas normales para poder saber qué significa la identidad. La identidad nos tiene que llevar en términos de un sentido de pertenencia. ¿De dónde pertenecemos? ¿De dónde somos parte? Ese es algo que tendríamos nosotros que estar identificando. El inscribirnos en una escuela normal pudiera hacernos parte
del normalismo. Pero cuando hablamos de identidad normalista, hablamos del sentirnos parte y orgullosos de ser maestros. Pero también nos permitiría estar reflexionando en términos de qué nos llevó a ser maestros. Hay varias razones en las cuales nos hicieron que cada uno de nosotros no estuviéramos actualmente estudiando una licenciatura. Pero eso no implica que a lo mejor haya sido una motivación personal o puede ser por razones ajenas a nosotros el que nos hicieron inscribirnos a una escuela. Y entonces por eso tendríamos que estarnos preguntando si realmente la identidad normalista solamente es inscribirnos en una escuela normal, solamente es portar un uniforme o traer una credencial o decir soy normalista o soy orgullosamente normalista, que es algo que muy comúnmente lo decimos, o orgullosamente, ¿no? Normal 2 de Nesa, normal 1 de Toluca, normal de Atlacomulco, o sea, eso nos hace normalista. ¿Qué nos identifica ser normalista? ¿No? Algo muy curioso pudiera parecer el que somos a lo mejor normalistas o nos gusta ser normalistas cuando hay eventos en los cuales podamos formar parte de una comunidad, por ejemplo, como el normalismo, ¿no? Ahí nos gusta ser parte de ese normalismo. No sé, habría que estar identificando qué nos lleva a esta identidad normalista, ¿no? Construir una identidad normalista implica sentirse motivados. Estaríamos orgullosos, gustosos e inspirados para generar un sentido de pertenencia. En otras palabras, la identidad se complementa al generar un sentido de pertenencia, el cual alude a comprender el alma mater, la institución normalista. ¿Qué nos hace ser parte de ser normalistas? Ser normalistas nos tendría que llevar a identificar el por qué somos maestros. ¿Qué significa ser maestro? Cuando nosotros nos ha pasado de manera muy constante para los que trabajamos en las escuelas normales, escuchar a alumnos en los cuales nos dicen, yo siempre quise ser normalista. Desde que estaba pequeño, yo jugaba a ser maestro y entonces yo quería ser maestro y el día de hoy lo he logrado y mi sueño es ser maestro. Pero también hemos escuchado alumnos que nos dicen, es que yo no quiero ser maestro. Yo quería ser psicólogo, quería ser abogado, quería ser ingeniero, yo quería estar en otro lado, pero por azares del destino estoy aquí, ¿no? Pero también hemos encontrado aquellos que no han querido ser maestros, pero con las prácticas y el ejercicio se vuelven en esta parte de ser orgullosamente ser maestros, ¿no? Porque les ha permitido vivenciar el ser maestros a través de estar con los niños, platicar con los niños, el platicar con colegas, y entonces se va construyendo el concepto de ser maestro. El ser orgullosos de una alma mater, el sentirnos parte de, eso nos permite ir identificando acerca de la identidad, que es lo que estamos buscando. Bueno, bajo este sentido, déjenme, les voy a ir presentando algunos de los instrumentos los resultados que nosotros tuvimos aquí, ¿no? ¿Qué significa ser maestro? Eso es algo que fue muy importante estarlo preguntando para los normalistas. Pareciera que hay quienes sí saben qué significa ser maestro y hay otros que se les ha dificultado poder conceptualizar esta parte del normalismo. Este es un instrumento que se aplicó para las 36 escuelas normales. Se le aplicó a maestros y alumnos en cada una de las licenciaturas que se están atendiendo actualmente, ¿no? Y pues vamos a ver qué es lo que nosotros estamos encontrando hoy en día.
Viendo esta parte del cuestionario, se realizó a partir de un Google Docs y se tuvo una muestra de 1,813 personas que contestaron este instrumento, de los cuales 1,513 son estudiantes y 290 son docentes de las escuelas normales. Los estudiantes que contestaron este instrumento están actualmente cursando el segundo, cuarto, sexto y octavo semestre. Si se dan cuenta, hay una representatividad equitativa de cada una de los semestres que están cursando, ¿no? En el segundo semestre es el 29%, en el cuarto semestre el 22%, el sexto semestre el 24% y en el octavo semestre el 25%. De las licenciaturas, ¿de dónde eran los alumnos que contestaron y los maestros, perdón, que contestaron este cuestionario? Bueno, pues si se dan cuenta, la mayoría es de primaria y es de preescolar. Contamos con 441 alumnos de esta licenciatura y con 312 de la licenciatura en preescolar. De las licenciaturas de enseñanza y aprendizaje, español, matemáticas, telesecundaria, historia, inglés, se dan cuenta que, bueno, tenemos ahí 160, 129, 117, 104, 103. Aquí estamos viendo cuáles son los universos que nosotros pudimos ver y medir para poder considerar qué significa esta parte de la identidad. Se les preguntaba a través del formulario cuáles son los 3 principales problemas que tiene la sociedad mexicana. Fue muy interesante el estarlos leyendo en términos de qué es lo que se considera el día de hoy como los problemas que existen actualmente, y en eso encontramos que lo consideran en mayor la seguridad. Un problema que tenemos hoy en día es la seguridad, con 451 veces que se menciona. La desigualdad también es algo que se menciona y que también a lo largo del cuestionario van mencionando algunas de las dificultades, y que también esta es una de las razones por las cuales algunos alumnos se convierten en maestros, porque quieren atender la desigualdad. Un problema que tenemos también actualmente es la corrupción, con 420 menciones, la pobreza, con 403, la educación, con 395, la violencia, con 240, y la delincuencia, con 200. Estos son los que más tienen mayores menciones. También tenemos algunos puntos como se considera que hay un problema con los valores, con el empleo, con la salud. Y si se dan cuenta, bueno, aquí lo salté, pero no porque no fuera importante, tenemos 168 veces en las cuales no existe respuesta. Significa que son 168 alumnos que no supieron cuáles son los problemas que actualmente existen en la sociedad. No supieron o no consideraron importante mencionar estos problemas para la sociedad, ¿no? Por eso se la saltaron, ¿no? La omitieron, le pusieron el punto, el asterisco, o hicieron otra cuestión, y entonces no permitieron identificar este problema. Algunos otros conceptos que se manejan como problemas y que tienen menos menciones, pues es el conformismo, el agua, la contaminación, la responsabilidad, el narcomenudeo, los problemas ambientales, el compromiso, el machismo, la lectura, la comunicación, la droga, la familia. Entonces ahí tenemos como otras menciones, pero que son en una minoría. ¿Por qué se les preguntaba en relación a cuáles eran los problemas que se tienen actualmente en la sociedad mexicana? Porque si se dan cuenta con lo que estuvimos platicando anteriormente, el normalismo iba en función
de qué es lo que se requería en la sociedad en ese momento. Por eso se buscó una educación nacionalista en su momento, ¿no? Por eso también se le pedía a los maestros que atendieran la parte agraria, ¿no? Entonces, el día de hoy, ¿qué es lo que tendríamos que estar pensando? ¿Cuáles son los problemas que existen actualmente en nuestro país? Y entonces, el nuevo maestro no tendría que estar trabajando estos problemas. Creo que esa sería una pregunta que sería muy importante que la pudiéramos ir respondiendo, pero también esto nos llevaría a saber si los normalistas del día de hoy tienen las herramientas necesarias para poder identificar este concepto. ¿Sí? Si sabemos cuál es nuestra sociedad, cuáles son los problemas, estamos involucrados o no nos interesa. Porque eso ha sido como uno de los comentarios que se ha dicho en otros momentos en términos de que el día de hoy la juventud no está interesada en los problemas que existen o que tiene la sociedad. ¿Qué es lo que pasa entonces con un normalista? Pudiéramos estar en esas condiciones en las cuales no se interese por estos problemas. Es una pregunta de reflexión que nos quedamos pendiente para responder. Se les preguntó en relación a cuáles son las 5 características que tienen los estudiantes normalistas. Decimos, ¿cuáles? Mencionar 5 características que deben tener los estudiantes normalistas. Un poco como el ejercicio que hicimos cuando iniciamos, ¿no? ¿Qué se buscaba? ¿Cuáles son estas características que deben tener las escuelas, los estudiantes normalistas? Y fíjense que los estudiantes normalistas dicen que entre los de mayor mención, aquí está la flecha, pensando en retomar las de mayor mención, ¿no? Que son dedicados, se caracterizan por ser muy dedicados, por ser empáticos, respetuosos, innovadores, comprometidos, responsables y creativos. Y si nosotros lo comparamos con lo que ustedes respondieron al inicio, veamos si estamos de acuerdo con esta muestra o no estamos de acuerdo, ¿no? Aquí nos dicen dinámicos, desarrollo integral, amor, responsabilidad, mira, vean, ahí está coincidiendo con lo que ustedes respondieron, que hoy creo que tengo otro universo muy distinto al que contestamos este cuestionario, ¿no? Creativos, a ver en esta parte de creativos en donde se quedaron, sí, creativos lo tenemos ahí. Aquí está. Creativo es el que más se mencionó, el de 502, aquí también coinciden, ¿no? Creativos e innovación. Perseverancia, fíjense que pudiéramos poner perseverancia con dedicados también, ahí estamos coincidiendo con ese punto. Dinámicos, ¿no? Desarrollo integral, bueno, esos son los de preescolar. ¿Qué pasó con primaria? No, pues primaria también coincidió con responsabilidad. Aquí esta parte del profesionalismo es algo que aquí nos está llamando la atención, aunque profesionales en el cuestionario que se aplicó con sus compañeros, solamente 70 nos mencionaron profesionales, ¿no? No es una mención muy alta, es una intermedia, pero bueno, ahí está, con experiencia y conocimiento, con métodos didácticos. A ver, este es el de especial y de educación física, ¿no? Compromiso, inclusión, creatividad, especialización, humanista. Fíjense, aquí coincidimos con algunas, no con todos. Y aquí está el de secundaria, que se me estaba escapando. Aquí está. Creatividad, innovación. Fíjense, a ver, ¿dónde quedó innovación? Innovación, sí, también es uno de los que más se mencionan, 231. ¿No? Algunos de los que no tienen mayores menciones, pues es el de como personal de cambio, reflexivos, analíticos. Vean cómo esta parte de los docentes, los alumnos normalistas no se ven reflexivos ni analíticos, o más bien no se consideran o no lo consideran como una característica
indispensable de las escuelas, de los estudiantes normalistas, ¿no? Éticos también está abajo, pacientes, lectores, sociables, con capacidad, amor, amable. Este de amor nos los mencionaban el día de hoy, bueno, acá está. Resilientes, humanistas, también aquí nos mencionó de secundaria y de especial. Críticos, profesionales, activos, participativos, inteligentes. Bueno, estos son los que tienen menos nota. Esta es la opinión que tienen los estudiantes normalistas. Pues dice, ¿qué aspectos encuentras más gratificantes al desarrollar la labor docente? Se les pidió, bueno, se les puso un listado y se les pidió que seleccionaran los 3 más importantes. Vean que el que tiene mayor mención es el de impacto en la vida de los niños y adolescentes. Eso lo encuentran muy gratificante y eso nos da mucho gusto porque además esto nos permite pues esta parte de qué te lleva a ser maestro. ¿Por qué quieres ser maestro? ¿No? Es el impacto en la vida de los niños. La siguiente mención que se tiene es contribuir al desarrollo académico, así como el personal y social de los niños y de los adolescentes. Ese lo tenemos con 946, lo que sería el 62.1. Tienen esta visión en términos de que se puede apoyar a los niños en la parte personal, social y académica. Ese es un punto muy importante. Posteriormente sigue el de satisfacción al superar desafíos en el aula como parte del impacto positivo que hay en los niños y adolescentes. El 512, ¿no? Ver a un niño que lo logró, que pudo aprender, que pudo hacer algo que antes no podía con el apoyo del maestro, bueno, eso es una satisfacción que tienen los alumnos. En otro punto, el ver a los niños y adolescentes alcanzar metas académicas y superar desafíos, igual con 508, 33%, 33.4%. Después de ahí sería contribuir al bienestar de la comunidad educativa con un impacto en ella, ese es el 29.7%. Después, el creatividad y desarrollo de material didáctico, así como la aplicación de métodos de enseñanza innovadores, son con 387 menciones. Después, con 268, participar en oportunidades de desarrollo profesional y aprender constantemente. Bueno, aquí tenemos el 17.6. Con 17.2 y 262 menciones, es la conexión y la relación que se tiene con los niños y los adolescentes, ¿no? Y por último tenemos el recibir reconocimiento y agradecimiento por parte de estudiantes, colegas, padres y la comunidad en general. Eso es algo que es muy gratificante para nuestros estudiantes normalistas y representa el 8%. Fíjense que esta pregunta fue también muy interesante en términos de que les preguntábamos a los alumnos si habían tenido una motivación, si se había modificado su motivación inicial al inscribirse a una escuela normal, si se había transformado conforme iba pasando o cursando la escuela normal. Aquí fue con el 89%, 1.355 menciones, el que los alumnos consideran que sí. O sea, el estar dentro de una escuela normal, el estudiar la escuela normal, les permite ir transformando esta motivación. Pero la otra pregunta tiene que ver, va muy de la mano, es en términos de ¿cuál es tu motivación actual? ¿Qué te motiva para ser maestro? ¿Y cómo podrías definir? Bueno, en esta motivación de qué te motiva a ser maestro es el cambio, representar un cambio para la sociedad. Y entonces nos vamos mucho con lo que habíamos visto al inicio en términos de que el ser maestro, el ser alumno normalista, el ser un futuro docente, nos permite hacer un cambio, una diferencia con los que estamos, ¿no?
Otra motivación para ser maestro son los niños, porque les gustan los niños, porque quieren ayudarlos y que va muy de la mano, por ejemplo, con la gráfica anterior en términos de con la conexión y la relación con los niños y también ver a los niños y a los adolescentes superar desafíos, va muy de la mano con estos puntos. Entonces, su motivación completamente es la parte de atender a los niños actualmente. Aquí es un punto muy importante que también me llamó mucho la atención, es en términos aquí lo mencionaban, por mi país, ¿no? Por la sociedad, por la nación, por contribuir, ¿no? Entonces, este es un punto importante de apoyo a México, en apoyo para ayudarlos a ser mejores ciudadanos. Entonces, esa tiene una mención también muy alta, México y la sociedad. Otros puntos también que están altos para poder ver en términos de qué les motiva actualmente a los alumnos normalistas es contribuir a ser mejores, el aprender, la educación, para estar trabajando en la educación, para ayudar en la educación, para impactar, para hacer. Esas son las otras categorías intermedias. Y los que tienen menores, bueno, enseñar todavía entra en una motivación, el hecho de ser maestro, de enseñar a alguien, esa es una motivación que se tiene muy fuerte. Aquí otro punto es porque hay muchas menciones de que se vuelven maestros o quieren ser maestros o tienen esa motivación a ser maestros por su familia, ¿no? Por mis papás, por mis hijos, por mi esposo, por mi familia, para apoyarlos y que va muy de la mano también en términos de la superación y va también en términos de economía. Hubo quienes contestaban que para poder tener un sustento, para poder tener un sueldo seguro, para poder tener esta garantía económica, ¿no? Tenemos 78 alumnos normalistas en esta muestra que no contaban con ninguna motivación, ¿no? Y que decían, por ejemplo, alguno, pues no he encontrado esa motivación, pero ya voy a terminar y entonces, pues voy a titularlo, ¿no? Entonces, sí tenemos también estos alumnos que no cuentan con esta motivación, o hay algunos que también hubo sin respuesta, ¿no? Que no lo consideraron importante mencionar ni compartir, o que también no cuentan o no quieren, entonces tenemos que indicar. Fíjense que aquí en las preguntas que se hicieron con los maestros les quiero compartir algunos que considero que fueron importantes para lo que estamos revisando el día de hoy. Por ejemplo, les preguntamos a los maestros, a ellos, que nos dieran 3 elementos centrales que pueden definir a un estudiante normalista, a diferencia de lo que veíamos con los alumnos normalistas. Los maestros, en su momento, ellos mencionan que se caracterizan los estudiantes normalistas por ser responsables, por tener compromiso, por tener vocación, por ser profesionales, por tener valores. ¿Se acuerdan de la gráfica que tenemos de la parte de los estudiantes? Vean cómo las podemos estar comparando, ¿no? Estas son las características que identifican los alumnos y esta es la que identifican los maestros. Responsabilidad y compromiso, que son los más altos para los maestros. Los alumnos coinciden con ellas, pero estos lo tienen en una segunda o en una tercera mención, ¿no? Son responsables y son comprometidos. Pero los alumnos identifican que primero son creativos, esa es la parte más importante. Y los maestros consideran que el elemento central de la creatividad no es tan alta en la apreciación que tienen los docentes de las escuelas normales, ¿no? Otro punto que los caracteriza son que son profesionales y que tienen valores. Si nos vamos a la gráfica de los alumnos, los que son profesionales aquí iban con 70, ¿no?
Y a comparación de que acá teníamos más menciones, bueno, 38, pero es porque eran menos maestros, ¿no? Y valores, pues 130 menciones, que era un intermedio. De las que tienen menos menciones es de que son éticos, con la práctica, humanistas, disciplinas y crítico reflexivo. Vean cómo esta parte de la parte crítica y reflexiva coinciden junto con la parte de los alumnos, donde crítico tiene 65 y reflexivo tiene 27, ¿no? Bueno. Amor también está por acá, 45, entonces hay algunos conceptos en los cuales van coincidiendo en estos. A los maestros se les preguntó que si ellos consideran que se puede favorecer el orgullo de ser normalista, y en su mayoría aquí contestaron que sí, ¿no? Solamente son muy pocos los que dicen que no, o que a veces, o que se quedó sin contestar completamente esa pregunta. Y bueno, aquí también encontramos muy importantes comparar esta pregunta que se les hizo de la misma forma a los dos, a los estudiantes y a los alumnos. Y se considera que las escuelas normales actualmente forman a docentes de acuerdo a las exigencias actuales de la sociedad. Y esto va muy de la mano con la primera pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que tiene la sociedad mexicana, ¿no? Fíjense que maestros y alumnos en el porcentaje son muy similares. Si se dan cuenta, 8% contra 6, 23 contra 18, 17 contra 19, 52 con 57. O sea, son muy parecidas las apreciaciones que se tienen por ambos. Completamente en las gradientes que se dieron fue totalmente de acuerdo, totalmente en desacuerdo y en desacuerdo, ¿no? Y aquel que tuvo mayor respuesta fue aquel que decía de acuerdo, ¿no? Están totalmente, en de acuerdo, y totalmente de acuerdo es la segunda mención también alta que se tiene tanto de alumnos como maestros, ¿no? Este es el punto que también nos tendría que llevar entonces a qué nos lleva a ser normalistas. ¿Por qué queremos ser maestros? ¿Por qué estamos inscritos en una escuela normal y qué nos motiva a ser maestros, ¿no? Lo veíamos anteriormente. Si nosotros nos vamos en esta parte de lo que implicaría la identidad normalista, bueno, nos llevaría a que nos tendríamos que sentir motivados, orgullosos, gustosos e inspirados para generar un sentido de pertenencia, ¿no? O sea, motivados, orgullosos, que es realmente queremos ser maestros, pero ¿por qué queremos ser maestros? ¿Y qué nos llevaría entonces a nosotros a considerar que las escuelas normales, si estamos haciendo un buen trabajo o todavía tenemos un camino muy largo que recorrer? Esa sería una pregunta muy importante. Y bueno, como no me quiero ir sin lanzarles antes la pregunta, les voy a pedir por favor que nos vayamos nuevamente a la aplicación para que podamos responder la segunda pregunta. ¿Qué esperan de las escuelas normales hoy en día? Con esta parte de la identidad, de la pertenencia, ¿qué esperamos de las escuelas normales o qué expectativas tenemos de las escuelas normales? A ver, les pongo aquí de nuevo el formulario. Para que ustedes puedan entrar a la aplicación, ya saben, se puede poner el código o en su defecto pues se puede escanear el código QR y entonces podemos responder.
A ver, damos unos minutos para responder. Bien. A ver, permítame porque... Ahí está. Bien. Entonces, vamos a ver las respuestas que esperan de las escuelas normales. Aquí está preescolar. Todavía no nos ha contestado. Primaria. No. A ver, preescolar ya está contestando. Primaria. Le falta ahí. Secundaria. Están contestando. Y educación física. Vamos con el otro. Damos unos minutos para que sigan contestando. Les vuelvo a poner los códigos por si todavía no han logrado entrar. Ya saben que sería con el código QR para leerlos o podemos acceder con el código. Dependiendo de la licenciatura, es el código que hay que poner. Bien, vamos a ir viendo ya las respuestas. Aquí tenemos. En preescolar nos mencionan que lo que esperan de las escuelas normales es innovación. Fíjense, tenemos un reto muy importante, qué bien que nos lo están diciendo aquí las compañeras. Tenemos que las escuelas normales innovar si queremos que nuestros alumnos sean innovadores. Muy bien, muy buen reto. Que esperan una educación humanista, desarrollar la creatividad y la empatía hacia los alumnos, la transformación, motivación, integración, respeto, amor a la educación y maestros centrados. Bueno, ahí no sé a qué se refiere con centrados, pero bien, apreciación, innovación, apoyo. Espero poder tener sentido de pertenencia hacia aprender, compromiso al formar futuros docentes, apoyo, capacidad y responsabilidad para enseñar el nuevo programa, innovación. Esperamos que tengan un gran compromiso para con los docentes que están formando en un futuro y que los maestros que imparten los cursos de verdad sean docentes preparados. Eso es un punto muy importante. Muchas gracias por compartirnoslo, porque realmente si esperamos que ustedes tengan herramientas, necesitamos también que los maestros de las escuelas normales cada vez nos estemos preparando para que les demos mayores herramientas. Espero que las normales puedan fomentar más actividades donde nosotros los estudiantes podamos ver el cambio que se nos dice que tenemos que hacer. Enseñen de manera dinámica profesores con capaces y de apoyo. Bien. Una transformación, innovación, tener una capacitación para atender a alumnos que tengan alguna discapacidad, compromiso, apoyo, mucho apoyo. Creo que ahí ya no estamos reincidiendo con los apoyos.
que brinden los conocimientos necesarios para impartirlos con los niños de preescolar, asimismo compromiso por parte de los maestros hacia los alumnos innovadores, reflexivos y críticos, que los docentes sean humanistas como se dicen ser. Ese es un punto importante. Fíjense que en esta parte de la historia con lo que iniciamos, de dónde venían las escuelas normales, las escuelas normales se crearon y se consideraron porque es de donde venía la norma, ¿no? Y creo que lo han escuchado mucho, ¿no? Porque de ahí se enseñaba o se mostraba cómo se tenía que enseñar. Ese era un aspecto muy importante o que se caracterizaba a las escuelas normales. Eso se sucedió hace muchos años aquí en México, pero pareciera que lo continuamos y buscamos que permanezca, pero la sociedad del día de hoy es completamente distinta. Y tenemos nuevos retos que tenemos que estar atendiendo, y entonces, como tal, las escuelas normales, los alumnos, los docentes de las escuelas normales tenemos que estar cambiando. Ha llegado un momento muy importante y esa es una tarea que nos vamos a tener que llevar todos para poder trabajar, ¿no? Vamos a ver los de primaria qué nos dicen. A ver, miren que está primaria. Primaria nos dice que esperan de las escuelas normales sujetos de cambio social, ¿sí? Muy bien, que se enfoquen en una correlación práctica, teórica muy formativa y sustanciosa, que se brinden las herramientas adecuadas para poder adaptarnos a las nuevas exigencias de la sociedad y lograr desempeñar un gran papel como agentes de cambio basado en un trato inclusivo, con identidad docente, tener una buena preparación para ser reflexivos, innovadores, investigadores, para tener un buen desempeño al ser responsables de un grupo, que se transmita una enseñanza basada en la innovación, que nos ayude y motive a mejorar la educación en México, que se tenga compromiso, calidad educativa, acompañamiento permanente, tener clases de calidad y que los docentes tengan compromiso. Ay, que tengan compromiso para impartir correctamente sus clases, que formen personas que sean una inspiración ante los ojos de los demás y asimismo un buen lado humanista de parte de los docentes, que nos ayuden a formarnos como unos buenos docentes con las bases teóricas necesarias para el campo laboral, promover ese compromiso, la didáctica que destacaba a los maestros normalistas, generar mayor responsabilidad y respeto en su formación, que nos ayuden a lograr un aprendizaje sólido acerca de lo que requiere ser un docente para nosotros, poder ser ejemplos a seguir y contemos con los conocimientos necesarios. Bien. A ver, ¿a quién tenemos aquí? Aquí está secundaria. Los de secundaria nos dicen que nada. Fíjense, no esperan nada de las escuelas normales. Está interesante aquí. Transformación. Ya son 2 licenciaturas que nos dicen, ¿no? Transformación. Una educación de calidad. Talleres donde nos enseñan a mejorar nuestra práctica, mejorar la educación con mejores capacidades disciplinares, didácticas y pedagógicas para lograr impactar en el estudiantado. Igualdad, no perder de vista que el alumnado normalista también es humano, que los docentes puedan manejar el contenido de los temas que nosotros como docentes en formación transmitamos algún día, haciendo en nosotros un aprendizaje significativo. Que los docentes sean responsables y profesionales en y para nuestra formación, que nos brinden las herramientas que realmente necesitamos los docentes en formación. Hay muchos retos, hay muchas carencias que aún no cubren, que se enfocarán 50% en la especialidad y 50% en lo pedagógico. Herramientas necesarias para trabajar de la mejor manera la nueva escuela mexicana, calidad, poder tener conocimientos aptos para desarrollarlo, con los alumnos con creatividad y motivación, teniendo docentes mejor preparados, maestros que estén actualizados y maestros que no solo expertos en la materia, sino que también sepan dar una clase. Un buen punto. ¿Cómo vamos a enseñar si no nos hemos enfrentado a este tema, ¿no?
y los de educación especial y educación física y otros nos dicen que la innovación para la mejora de las clases, mejora de instalaciones para mejorar la gestión de conocimientos. Creo que a algunas escuelas normales nos hace mucha falta eso, las instalaciones, los materiales, el equipo inmobiliario. Que nos ayuden a formarnos como unos buenos profesores conocedores de lo que impartimos, al igual que nos brinden mejores herramientas. Proporcionar una educación de calidad y apoyo individualizado a estudiantes con necesidades especiales, promoviendo así también la inclusión e igualdad de oportunidades en el ámbito educativo, la profesionalización, que se nos enseñe a tener sensibilidad hacia todas las manifestaciones de la vida y de su entorno con un respeto y por sí mismo y por los demás, que sea inclusiva, con un compromiso para la actualización, formar docentes humanistas y con buenos valores, así como brindar las herramientas necesarias para desempeñarse de mejor manera en la práctica educativa y el futuro laboral y la innovación. Con esto nos estamos... Micrófono abierto, ya. No sabía si era la caricatura, la novela o una manifestación, ya me estaba preocupando. Pero bueno, sigamos. Sí, doctora, ya silenciamos. Una disculpa. No se preocupe. Con esto, de todas formas, ya estábamos terminando. Con esto nos llevamos completamente varios retos en términos de si queremos una identidad en las escuelas normales, tenemos que apuntalar en términos a formar mejores docentes. Pero para poder pedir que sean mejores docentes también en las aulas de las escuelas normales, debemos de contar con docentes preparados, capacitados, actualizados, que podamos apoyar y promover el desarrollo integral del alumno normal. Necesitamos que las escuelas normales del día de hoy no sigan los mismos esquemas solamente por seguirlos, ¿no? Sino que realmente las escuelas normales atiendan las exigencias que hoy en día tiene la sociedad. Nosotros no sabíamos hace unos años que nos íbamos a enfrentar a una pandemia, ¿no? No sabíamos que lamentablemente íbamos a estar encerrados tanto tiempo y que teníamos que estar trabajando en línea, ¿no? No sabemos el día de mañana qué retos son los que van a enfrentar ustedes, qué es lo que viene la sociedad completamente y para qué tenemos que estar preparados. Por eso es importante que hablemos acerca de brindarles herramientas, brindarles esas estrategias que les permitan a ustedes adaptarse a las nuevas condiciones que se tienen hoy en día. Porque hoy viene la nueva inteligencia artificial, donde viene la parte también del cambio climático, ¿no? La falta de agua, la escasez de... Entonces, son puntos que nosotros tenemos que estar atendiendo como maestros y que no podemos hacer que no pasa nada, ¿no? Sino que tenemos que buscar que en las aulas podamos estar atendiendo y apoyando a los niños de esta sociedad. Pues muchas gracias. Con esto estamos concluyendo. Doctora Nancy, siempre es un gusto escucharla. Muchas gracias por esta interesante disertación de que nos ha hecho usted nuestra conferencia respecto a la identidad normalista en el sentido de pertenencia. Respecto a lo que sigue, a través del chat, les haremos, nos harán más bien llegar ustedes sus preguntas para nuestra conferencia, pues levantando su mano, y aquí la doctora Nancy estará haciendo pues dando respuesta a ellos. A ver, necesitamos esas manitas arriba. Ya están cansados.
Creo que no hay preguntas. A ver, anímense, tenemos aquí a la doctora, aprovechenla ahorita, que la tenemos de buena así con nosotros. ¿Dónde está? Jared, hay dos. No. Tenemos dos. Dile Jared. Sí, Jared, adelante. Perdón, estaba revisando mi audio. Con respecto a lo que es la formación docente, ¿de qué manera podemos vernos inmersos sobre ella? Es decir, yo como estudiante de la normal, ¿cómo puedo identificarme como un normalista como tal? A ver si me pudieran leer de nuevo, lo que pasa es que no se escuchó muy bien. Jared, nuevamente, ¿nos puedes hacer la pregunta, por favor? Ahí estás. Perdón, mi audio no se escucha muy bien. Preguntaba de qué manera puedo verme yo como un normalista, cómo me cae la identidad sobre mí, vaya, si como mencionaron o hicieron hincapié, hay ciertas secciones de alumnos de la normal en la cual no se cuenta con esa identidad sobre nuestra cotidianidad. Bueno, en ese aspecto de cómo te podrías, cómo te puedes identificar como normalista, recuerda que hay quienes se identifican como normalistas por el simple hecho de estar inscrito en ya soy alumno de una escuela normal. Ahorita tendría que llevarnos a reflexionar en términos de qué significa ser maestro y cuál es mi misión en esta parte de ser maestro, ¿no? ¿De qué forma como docente voy a estar atendiendo los retos que existen actualmente en sociedad y cómo voy a contribuir para que los niños que están animando preescolar, primaria, secundaria, educación especial, educación física, estén atendiendo completamente lo que se requiere hoy en día, ¿no? Hoy tenemos retos actualmente que a veces no los hablamos, por ejemplo, como esta parte de la delincuencia, la violencia de género, los retos que existen a través del Internet, los problemas que existen, las violencias que existen para los niños, los riesgos que existen. Entonces, es importante que para que te identifiques como normalista puedas sentirte parte de una comunidad que busca transformar completamente la sociedad actual a través de ser más. Entonces, ahí tenemos. Muchas gracias, doctora. Adelante, Verónica Montserrat. Gracias, buenas tardes. También me gustaría saber, por ejemplo, desde la perspectiva de ustedes, formadores de docentes en formación, ¿qué esperan sobre nosotros los normalistas? Supongo que también tienen algunas expectativas. Claro que se tienen expectativas y las expectativas son tan grandes que las creamos o se identifican mucho en el perfil de egreso. Si nos damos cuenta, por ejemplo, no hablamos a veces mucho de este perfil de egreso, solamente lo hacemos como que en el curso de inducción o cuando ya están trabajando el documento recepcional para poder ver si realmente lo lograron o no lo lograron, ¿no? A ver, vamos a ver si a lo largo de los 4 años lograste lo que se pretendía hacer, ¿no? Creo que las expectativas son muy altas porque implica que ustedes son las nuevas generaciones. Son los nuevos docentes que van a estar al frente de las aulas y son los que nos van a sustituir a nosotros, los que hoy en día somos maestros, y quienes van a seguir completamente con el apoyo a la sociedad para poder mejorar
lo que hoy en día somos, pero también a lo mejor buscar resolver algunos problemas que se tienen en este momento. ¿Qué se busca? Que realmente ustedes puedan desarrollarse de una manera autónoma, aunque a veces no lo hacemos, ¿no? O sea, pareciera como muy contradictorio, ¿no? Porque las escuelas normales en muchas ocasiones tratamos como de estar muy al pendiente de ustedes, pero buscamos esta parte de la autonomía, de la reflexión, del análisis. No preparamos para un plan de estudios. Fíjate cuando mencionan esto de quiero aprender la nueva escuela mexicana, ¿no? Si nosotros revisamos, por ejemplo, al maestro, no solamente pasa por un plan de estudios, ¿no? Hay tantas reformas que hay varios planes que van a venir todavía más adelante. Y si solamente preparáramos para un plan de estudios, entonces cuando se acabe este plan de estudios y lo eliminen, cuando cambien a la nueva escuela mexicana o le hagan una modificación, entonces este estudiante normalista que se preparó para la nueva escuela mexicana, entonces ya no funciona porque se preparó para este plan de estudios. Necesitamos a docentes que puedan investigar, que puedan leer, que puedan aprender de una manera autónoma y que pueda, a partir de esta iniciativa, transformar la realidad que tenemos actualmente. Entonces, la expectativa es muy alta, pero sabemos que lo pueden lograr. Gracias, doctora Nancy. Seguimos con Jorge Esteban. Adelante con tu pregunta, por favor. Jorge Esteban, ¿me escuchas? ¿Me escucho? Bueno. Sí, adelante. Bueno, lo mío más que ser una pregunta es un comentario. No sé si me dé permiso para decirlo. Bueno. Adelante. Sí, bueno, a mí la verdad me llamó mucho la atención en cómo se fue dando la conferencia. Fue muy dinámica y las actividades que la maestra planteó hicieron que toda la comunidad participara de una forma muy activa y se interesara por realizar los ejercicios. La verdad, yo al inicio sí inicié algo perdido porque no sabía lo que conllevaba la identidad normalista, pero ahora ya lo tengo un poquito más claro y ahora sé que son aquellos elementos que me caracterizan y de los que tengo que ser parte como una escuela normal. Yo que asisto a la escuela normal de Coacalco, la directiva nos contó que en sí la escuela era hacerlo y que con el esfuerzo de todos los alumnos llegó a ser la escuela y la institución que hoy es. Por eso yo creo que eso es parte de mi identidad normalista. También me da mucho gusto saber que el amor y la pasión por la docencia, a pesar de ser muy mal vista en la sociedad de hoy en día, porque se cree que como docente la única misión del maestro ahora sí que es educar a sus hijos, cuando no es así. El docente no tiene la obligación de educar, sino de formar a su hijo. Es lo que me puedo llevar de esta conferencia y la verdad la disfruté mucho. Muchas gracias, en serio. Muchas gracias, José. Seguimos con Citlali Danae. Adelante. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo la institución o cómo los maestros y los directivos pueden fomentar o hacer que la comunidad educativa se sienta identificado con eso de ser normalista? Pues mira, está muy interesante la pregunta. En su momento hay quienes pensaron o siguen pensando, todavía no lo podemos decir, que la forma más fácil o no sé, una forma para poder favorecer la identidad normalista era esta parte de sentirse orgullosos y entonces era todos portamos la playera de orgullosamente normalista, ¿no? Y entonces ya automáticamente todos somos orgullosos por ser normalistas, ¿no? O la chamarra de la escuela normal, ¿no? Y hay quienes sí lo portan porque realmente les identifica y porque les da mucho orgullo que vean que son de esa escuela normal. Pero hay quienes solamente lo hacen por la obligación. O
sea, porque el directivo, porque el subdirector, subdirectora, porque el de formación inicial está detrás de mí y el asesor y por eso me lo tengo que poner, porque si no. Pero eso no es un sinónimo del normalismo, es parte de esto. ¿Cómo se podrían estar trabajando cuando nosotros estamos apelando a todo lo que implica ser docente? ¿Cuál es la responsabilidad de ser docente? ¿Por qué te motiva a ser docente? Eso nos permite estar llevando a la parte de la identidad, ¿no? Cuando estamos más gustosos de estar yendo a las escuelas de prácticas, cuando participamos o creamos un proyecto, por ejemplo, para poder apoyar a una escuela de educación básica que tiene alguna dificultad o que tiene una festividad y que pretendemos hacer actividades innovadoras o proyectos innovadores o de transformación, cuando se va viendo al docente, al futuro docente, como un motor de cambio y de transformación y le damos las herramientas y los apoyos para que lo puedan dar parte de él. Cuando les damos a entender a cada uno de ustedes por qué razón se les pide qué cosas, ¿no? Oye, es que cuando vayas a una escuela de prácticas, por favor, preséntate con el director, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Porque me lo dicen de prácticas? ¿O cuál es el sentido? ¿Por qué razón se les pide, por ejemplo, que cuando hablen con los niños, cuando vamos a prácticas, más las de preescolar y las de primaria, nos pongamos al nivel de los niños, que nos agachemos, que hablemos con ellos, que juguemos con ellos? Esto nos va permitiendo identificar y crear parte de la identidad, porque vamos viendo el sentido y la pertenencia al ser maestro. ¿Cómo se puede lograr? Pues a través de la reflexión, de crear escenarios, de hacer estos momentos de participación para que puedas identificar la riqueza de ser maestro. Esta pregunta en la cual me decía, selecciona 3 elementos en los cuales te permite o te sientes orgulloso de ser maestro, y donde decía, es que la relación que tengo con los niños, el ver cómo un niño logró, por ejemplo, hacer una suma o hacer una resta o una operación, o en química, por ejemplo, cuando los alumnos lograron hacer una práctica de laboratorio sin lastimar, sin caer en un riesgo, y que lograron que aprendieran. Esta parte de la satisfacción que implica ser maestro nos permitiría ir manejando la parte de la identidad normal. Gracias, doctora. Por último, el alumno Paulino Francisco, adelante. Hola, buenas tardes. En algún momento se tocaba un punto sobre la inteligencia artificial y a mí me causó bastante intriga. Entonces, pues yo les quiero preguntar, ¿ustedes cómo creen que la identidad normalista va a evolucionar en el contexto de la nueva inteligencia artificial, considerando los cambios y desafíos que esta tecnología presenta, obviamente en la educación y en nuestra formación docente? Muchas gracias. Perfecto. Ahora sí, Paulino me la aplicó como cuando estamos en los exámenes profesionales. Si lo dices, te puedo preguntar, ¿no? Muy bien, estuvo muy bien. Muy buena pregunta, Paulino. Fíjate que yo dije la parte de la inteligencia artificial porque no deja de ser un reto actual, que apenas se está iniciando, ¿eh? O sea, estamos viendo ahorita de manera como muy constante qué es lo que está pasando con la inteligencia artificial. Y entre esta parte de la inteligencia artificial, pues está, por ejemplo, el chat GPT. Y entonces, por ejemplo, también, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Yo lo pongo como un reto en escuelas normales, porque lo estamos viviendo, cuando los alumnos a través de la inteligencia artificial piden un ensayo, o piden una tarea, o preguntan al chat. Y entonces, pareciera que entonces, ¿cómo podemos hacer? O sea, sí, con las preguntas anteriores que decían, ¿cuáles son los retos o las expectativas que tienen ustedes para nosotros como alumnos normalistas? Pues nosotros sí quisiéramos que fueran reflexivos y que ustedes leyeran y que analizaran y que crearan conocimiento.
Eso sí lo esperamos, porque sabemos que pueden ser capaces para hacerlo. Pero si la inteligencia artificial puede ser un elemento para que ustedes no lo hagan por sí mismos, sino que lo haga la inteligencia por ustedes y ustedes le ponen su nombre, ese es un reto que nosotros tenemos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a transformar? Y conste que no quiero como satanizar a la inteligencia artificial, porque también tiene sus beneficios. Porque también se ha considerado la inteligencia artificial como un elemento indispensable, bueno, un elemento más bien para poder estar aprendiendo de manera continua, ¿no? Lo puedes utilizar para ir despejando dudas, para profundizar en el conocimiento, para ir viendo otros autores, para poder investigar más, para poder hacer, y te puede ser una herramienta. Pero cuando quiere sustituir completamente este punto, se vuelve un reto. Yo lo que he visto en la inteligencia artificial son algunos debates, por ejemplo, de cómo la inteligencia ha hecho ahora libros, ¿no? Le puedes pedir un libro de cuentos y en cualquier momento lo venden en Amazon, ¿no? Y le pones tu nombre, porque lo crea inteligencia artificial, tú le pides a inteligencia artificial que lo creara y lo sube. O el debate de esta chica que ganó un premio y que en el premio dijo que realmente confesó que inteligencia artificial le había ayudado, ¿no?, a salir de algunos problemas cuando se le había bloqueado la creatividad y el chat le ayudó a crear esa novela que ella tenía. Y entonces el debate fue realmente si era merecedora del premio a comparación de quienes no utilizaron inteligencia artificial. Esos son los retos que la sociedad, no sé a qué más va a ir porque no lo desconozco, pero la sociedad tendrá que enfrentar esto. Y entonces con los niños, en la educación, en la licenciatura, ¿cómo vamos a enfrentar la inteligencia artificial? Ese es un punto muy interesante que tendremos que revisar y que tendremos que ir identificando ahora cuáles van a ser las estrategias para lo que nosotros necesitamos, que en este caso sería formar profesionales completamente que atienden las necesidades de la sociedad, ¿no? Pero haberlo respondido, no vuelvo a mencionarlo para que no me vuelvan a preguntar. Muchas gracias, doctora. Por logística de tiempo, les pido que las dos manos que se quedaron levantadas nos dejen sus preguntas en el chat y se las haremos llegar a la doctora Nancy. Agradecemos mucho su participación, doctora Nancy. Sabemos que los tiempos ahora sí que nos ganan, nos apremian. Entonces, pues pasamos a lo siguiente, por favor. Quien recibe la constancia de participación que a la letra dice: la Subdirección de Escuelas Normales otorga la presente constancia a Nancy Beatriz Guzmán Hernández por su participación como ponente de la conferencia La identidad normalista y sentido de pertenencia a través de la participación, impartida a docentes y estudiantes de las escuelas normales públicas del Estado de México en este tercer Congreso Estatal de Escuelas Normales, llevado a cabo del 20 de febrero al 8 de marzo del presente. Firma maestra Leticia Gómez Alemán, subdirectora de Escuelas Normales. Démosle un fuerte aplauso a nuestra conferencista. Agradecemos mucho su participación y pues a seguir estando pendientes más bien de todas estas actividades que tenemos ahora en este congreso. Démosle un fuerte aplauso a nuestra conferencista. Ahora sí. Gracias. Excelente tarde a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.